capitalización. Entonces, les doy la bienvenida. Está también el licenciado Daniel Vargas, con quien han tenido la semana de inducción a la plataforma virtual del curso. Hemos ido viendo que han ido accediendo varias personas. Entonces, vamos a dar por entendido de que quienes han seguido el curso de inducción, pues van a poder utilizar con facilidad las herramientas que implica acompañar el curso a través de la plataforma Moodle. Pero también vamos a tener sesiones virtuales a través del Zoom, sesiones sincrónicas para, sobre todo, aclarar dudas, ampliar información, preguntas, acompañar en el trabajo que se va a realizar en la producción de los textos, ¿no? Básicamente el Zoom lo vamos a utilizar para eso, para aclarar dudas, consultas, avances, acompañamiento a los trabajos que vamos a encarar en la producción de nuestros textos. Entonces, nuevamente, buenas noches y quisiera escuchar quiénes estamos aquí presentes. Quizás alguien quiere darme un saludo, unas 2 personas y luego iniciamos. A ver, Ruth, buenas noches. Ruth Choque, ¿ha seguido el curso de inducción? Buenas noches, licenciado. Noches. Sí, en la primera sesión estuve viendo este aspecto de la plataforma de Moodle, y todos esos aspectos que tiene, tanto en cuestionarios, enviar mensajes para el foro, chats privados, y también estaba dando una pequeña lectura ahora, en la primera actividad que hay para esta semana, si no me equivoco, acerca del título que se tiene que buscar, ¿no? De una experiencia vivida que hayamos tenido y a través de ello ir elaborando el textos, ¿no? A través de la experiencia vivida es lo que he podido dar lectura. Bien, muchas gracias. Bueno, a ver, Freddy Surco ha participado en el curso de inducción en la semana. Freddy, ¿me escucha? Buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches, sí, perfectamente. Ya, buenas noches, sí, he podido entrar al curso, pero he tenido dificultades de conexión, pero sí un poco ya estaba familiarizado con la plataforma Moodle, entonces se me ha facilitado un poco. Ah, perfecto, qué bien. No ha habido problemas, ¿no? Perfecto. Después, a ver, también ha estado participando en la plataforma, supongo, Zulema Romero, ¿ha participado? Buenas noches, Zulema. Buenas noches, licenciado. Sí, he podido entrar a la plataforma. He cambiado un poco el perfil, he puesto mi foto, pero me falta hacer el cuestionario y las preguntitas. En el foro ya no me permitía, creo que decía un mensaje tardío o algo así. En el foro ya no he podido participar, Lice. Perfecto. No, no se preocupe, pero siempre yo creo que ya con estas actividades que ahora vamos a iniciar con la unidad 1 del curso, van a poder ustedes nivelarse, ¿no? Bueno, a ver, entonces... Gracias, Lice. Gracias. No se preocupe, buenas noches. Entonces, empezaremos. Yo voy a compartirles, en primer lugar, el calendario, ¿ya? Permítanme compartirles el calendario. Es importante que ustedes sepan cómo vamos a trabajar bajo qué calendario académico, ¿no? Entonces, ya tenemos un calendario, ¿ya? Estoy compartiendo, me van a ayudar, por favor, indicándome si se ve, ¿no? Este es el calendario, se ve, ¿no? Buenas noches, disculpe, antes de iniciar. Sí, Orlando. Mira, yo no he podido acceder a la plataforma, estuve esperando para que me envíen el link,
para acceder y para tener la contraseña. Entonces, no sé si podría enviarme de nuevo o es que Ya. esperaría para que me puedan habilitar. Gracias. Orlando, sí, en la primera, bueno, hay un tutorialcito, hay un guía que se les ha enviado por el grupo. Yo también lo he vuelto a enviar hoy día. No sé si ha visto, está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, ahí se le ha explicado que para el acceso a la plataforma, al aula virtual, solamente tienen que hacerlo de la siguiente manera. La primera letra de su nombre y su apellido completo, todo en minúscula, ¿no? Ese sería su usuario. Y su contraseña es el número de carnet de identidad. Entonces, de esa manera se accede. Ya, excelente. A ver, voy a revisar nuevamente. Gracias. Y si tiene alguna dificultad en no acceso, el licenciado Daniel Vargas, que está ahorita presente aquí también, él es el administrador de la plataforma, está en el grupo del WhatsApp, ahí usted lo identifica, y le manda un mensajito para que le ayude, ¿ya? Excelente. Gracias. Bueno, entonces seguiremos. ¿Se ve el calendario? Sí, se observa. Ya. Se lee, pero se lee, ¿no? No. ¿Podría ampliarlo, por favor? Vamos a ampliar un poco más. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Se lee, ¿no? Este calendario de todas maneras lo tienen en la plataforma virtual. Está ya en la plataforma. Dice calendario académico, ¿ya? Entonces, recordarles que nuestro curso es de producción de textos escritos a través de un método que se llama la capitalización de conocimientos. Entonces, hemos tenido el módulo 0, o la unidad 0 se llama, ¿no? No es módulo, unidad 0, como es un curso. Entonces, hemos desarrollado del 25 al 31, hasta ayer, la inducción a la plataforma virtual con el licenciado Daniel Vargas, justamente, ¿no? Entonces, hemos tenido una sesión sincrónica a través del Zoom el 27, si no estoy equivocado, está correcto, ¿no? Una sesión donde se ha explicado de manera directa en qué consistía, las actividades, el uso de la plataforma, etc. Entonces, ahora estamos iniciando la unidad 1, ¿ya? La unidad 1, justamente estamos a 1 de noviembre. Esta unidad 1 va a durar hasta el 5 de noviembre, que es día viernes, ¿no? ¿Es día viernes o sábado? Viernes, ¿verdad? Día viernes. Hasta el viernes, ¿ya? Hasta el viernes. Entonces son 5 días. 1, 2, 3, 4, 5. 5 días ¿para qué? Para la unidad 1. ¿En qué consiste esta unidad 1? ¿No? Se llama Teoría y metodología de la capitalización del conocimiento para la producción de textos, ¿no? Pues vamos a dedicarle casi una semanita muy rápida para que ustedes comprendan, reflexionemos juntos sobre cuál es la teoría, cuál es el enfoque, ¿no? Y cuál es la metodología que nosotros les estamos planteando de la capitalización de conocimientos para que produzcan textos cortos, ¿no? Lo que les aclaramos que son textos cortos, dado que nuestro curso dura solo 4 semanas, ¿no? No da, digamos, para más. Usamos esta metodología nosotros también para escribir libros, pero necesitamos más tiempo. Para este curso corto, le vamos a ayudar para que ustedes escriban textos cortos o artículos cortos, los mismos que van a ser parte de una revista que vamos a organizar juntos, de acuerdo a las áreas, a las temáticas que vamos a generar con nuestros textos, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir hablando en la tercera semana, ¿ya? Pero entonces estos 5 días le dedicamos a la teoría y la metodología de la capitalización del conocimiento. Comprender bien en qué consiste esa teoría, ese enfoque y su metodología, ¿ya? Que es sencillo, lo vamos a ir viendo. Hoy día lo vamos a ver, ¿ya? Tenemos para esta unidad 1, 2 sesiones. La sesión 1, que va a ser hoy día, ¿ya? 1 de noviembre, y el 6 de noviembre. El 6 de noviembre es día sábado, ¿ya? Día sábado. Entonces, siempre las sesiones van a ser día martes. Hoy, ¿por qué lo estamos haciendo día lunes, la primera unidad?
porque mañana es feriado, ¿no? Entonces preferimos que usen nomás ese día, así como está dedicado a las almas y todo. Entonces lo dediquemos a eso y a partir de la siguiente semana normalizamos los días martes y los días sábado. Los días martes siempre van a ser sesiones cortas como esta, de 1 horita, ¿ya? De 1 hora. Sobre todo le vamos a utilizar para acompañarles a ustedes en el trabajo que van a ir haciendo. Nosotros les vamos a dar tareas, trabajos, entonces si hay dudas, incluso vamos a socializar, vamos a compartir los avances de los trabajos los días martes en 1 horita, ¿ya? Va a ser como de asesoría y acompañamiento. Y los sábados más bien va a ser de avance, ¿no? 2 horas le vamos a dedicar los sábados de 7 a 9 de la noche. 7 a 9 de la noche los sábados vamos a avanzar temática, vamos a avanzar metodología, vamos a ayudarles con herramientas para que ustedes vayan escribiendo sus textos, ¿ya? Entonces, los sábados tomen en cuenta 2 horas de trabajo. Y los días martes, 1 horita de asesoría vía Zoom, ¿no? De acompañamiento en el trabajo escrito, ¿ya? Listo, entonces hoy día estamos iniciando lunes porque, como les digo, mañana es feriado, entonces no hemos querido interrumpir ese día. Entonces tenemos en esta unidad esta sesión y la sesión del 6, el sábado justamente 6 de noviembre. Ese día le vamos a dedicar 2 horas. Y hay una entrega de trabajo, ¿ya? ¿Cuándo tienen que entregar el primer trabajo que hoy les vamos a encargar? Bien sencillito, el 5 de noviembre, ¿ya? El 5 de noviembre, todos los trabajos, por favor, mándennoslos a través de la plataforma, ¿ya? En la plataforma va a haber un link, una opción que va a decir envío de trabajo, ¿ya? Envío de trabajo. Entonces, van a enviar su trabajo según vamos planteándoles nosotros, ¿ya? Entonces, aquí está marcado entrega de trabajo el 5 de noviembre, ¿ya? La entrega de trabajo siempre va a tener su plazo de un día entero, ¿ya? Todo el 5 de noviembre, desde las 0 horas hasta las 23:50. O sea, 10 minutos antes de las 12 de la noche pueden enviar, ¿ya? Todo el día para el envío. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la unidad 1. La unidad 2, ¿de qué trata? La unidad 2 ya vamos a empezar a escribir nuestros textos, por eso lo hemos llamado recojo de experiencias, conocimientos y sentimientos mediante testimonios. En esta metodología, enseguida vamos a hablar de la teoría de la capitalización, usamos la oralidad, ¿ya? Y entonces el testimonio es una herramienta que nos permite usar nuestra oralidad para expresar muy bien, poner después en escrito nuestro conocimiento, nuestra experiencia sobre una temática determinada que es de nuestro dominio, ¿no? De cada una de las personas que son participantes de este curso, ¿ya? Entonces, a eso le vamos a dedicar la unidad 2. ¿De cuándo a cuándo va a ser en la unidad 2? Del 6 hasta el 20 de noviembre. Si ven ustedes es bastante tiempito. Le hemos dado bastante tiempo a esto porque este es el momento importante, clave para empezar a escribir nuestro texto. Desde esta segunda semana ya vamos a empezar a escribir nuestro texto, ¿ya? Tenemos 2 sesiones mediante el Zoom, ¿no? El 9 de noviembre y el 13 de noviembre. ¿Sí? Aquí ya es martes y sábado, ¿no? Entonces, el 9 para acompañar, para ver un poco cómo les está yendo en sus avances, y el día 13 sábado para seguir avanzando la temática, la metodología, las herramientas para la producción de nuestro texto. Y tenemos otras sesiones más. Aquí son, en esta semana, en esta unidad, mejor dicho, 2, tenemos 4 sesiones, ¿no? Sincrónicas. El 9, el 13, el 16 y el 20 de noviembre. 4 sesiones. En esas 4 sesiones ya tenemos que tener, aquí dice entrega de trabajo el 19 de noviembre, ustedes ya tienen que tener su primer borrador de su texto escrito. El 19 de noviembre ya tienen que estar entregando ustedes su primer borrador de su texto escrito, ¿ya? El texto producido. Listo, entonces pasamos a la unidad 3, que es del 21 de noviembre hasta el 27 de noviembre. ¿Ya? 21 de noviembre al 27 de noviembre.
Hay 2 sesiones, con eso vamos a acabar, 2 sesiones Zoom, el día 23 de noviembre y el 27 de noviembre, ¿no? Siempre martes y sábado, ¿ya? Y hay entrega de trabajo. Este es el 26 de noviembre, ustedes tienen que entregar su trabajo, va a ser ya el primer borrador ampliado, mejorado, ¿no? Revisado. El primer borrador entregan el 19, luego el 26 el documento texto escrito mejorado, ampliado con las sugerencias que les vamos a ir nosotros dando. Y finalmente la unidad 4, que es del 28 al 30, miren, fíjense, son 3 días, ¿no? 28 al 30 son 3 días, 3 días nada más. Pero aquí ya no vamos a tener una sesión Zoom, solamente por la plataforma les vamos a encargar el día 27, cuando tengamos la sesión, le vamos a encargar un trabajo, ¿ya? ¿Para qué? Para que entreguen su trabajo final. Más bien aquí vamos a hacer ampliación y revisión de los textos, es decir, una vez que han hecho su segundo texto, han revisado, han ampliado, aquí vamos a seguir ampliando, pero lo vamos a revisar en su redacción, en su ortografía, en su sintaxis, en su coherencia, ¿no? Entonces, 3 días para eso son suficientes, para revisar el texto ya acabado, ¿no? 3 días, 28 al 30. Y el 30 ustedes están entregando el trabajo final, aquí dice entrega de trabajo final, ¿ya? El 30 de noviembre estamos terminando con nuestro texto escrito. Ahora aquí abajito en la nota justo estoy aclarando lo que ya les he dicho, ¿no? Martes van a ser sesiones de seguimiento a los trabajos, tiene una duración de 1 hora. Los sábados van a ser más bien de avance y complementación, tiene una duración de 2 horas, ¿ya? ¿Alguna consulta respecto a este calendario? ¿Se comprende cómo vamos a trabajar? ¿Está claro? ¿Tienen la palabra? Sí, está claro. Bien. ¿Alguna consulta, alguien? Sí, tengo una consulta. Abdón, adelante. Bien, en la metodología que estoy observando, da a entender de que vamos a utilizar algún tipo. Sin embargo, yo considero de que la metodología es a disposición del investigador, ¿no? Me refiero a la parte cualitativa o a la parte cuantitativa. No entiendo bien, tal vez estoy confundido. La capitalización de experiencias implica un método cualitativo, ¿no? De experiencias, supongo que es eso. Por favor, ¿me aclara? Sí, enseguida vamos a abordar eso, ¿no? Pero bien que lanza por adelantado la consulta, Abdón. Eso le pido que lo guarde un momentito. Cuando entremos en la temática de lo que significa el enfoque y la teoría de la capitalización y luego su metodología, va a ser bueno que lo reflexionemos, lo conversemos y lo dejemos claro, ¿ya? Perfecto. Listo, entonces, si no hay preguntas respecto al calendario, pues ahora sí vamos a entrar al desarrollo de la primera unidad, ¿ya? Permítanme compartirles una presentación que tengo aquí. Ya está. Entonces, siempre me van a ayudar, por favor, indicándome si se mira la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, se observa. Perfecto. Esta presentación también está en la plataforma, ya la vamos a ir poniendo siempre, además del video, ¿no? De esta noche el video se está grabando, entonces para que vuelvan a escuchar, para que vuelvan a revisar la presentación, además vamos a tener, enseguida les voy a mostrar unos textos pequeños que le hemos puesto el nombre de fichas de trabajo, ya, por unidad, de todas maneras que ayude para que ustedes también amplíen su conocimiento, amplíen su lectura respecto a lo que vamos a compartirles sobre lo que supone la metodología, el enfoque de la capitalización de conocimientos, ¿ya? Entonces, nuevamente, este curso es de producción de textos escritos cortos, ¿no? Le vamos a llamar artículos,
a través del método de la capitalización, ¿no? Hay muchas maneras de producir textos, pero una que les estamos planteando es a través de un método que se llama la capitalización. ¿Cuál es el enfoque teórico-metodológico de la capitalización de conocimientos? ¿Cuál es la teoría que acompaña a la capitalización de conocimientos y qué metodología nos propone esta capitalización de conocimientos? Son dos cosas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar diciéndoles lo siguiente. El proceso de producción de textos a través del método de capitalización lo vamos a plantear en esta ocasión en tres partes. Vamos a trabajar como en tres partes. La primera parte, vamos a aplicar la teoría y la metodología de la capitalización para producir textos cortos, ¿no? ¿Y qué implica eso? ¿Qué va a implicar eso? Va a implicar, primero, que vamos a reflexionar sobre qué es la capitalización, cuál es su enfoque y cuál es su metodología. Hoy lo vamos a hacer, ya estamos empezando respecto a ello. Dos, vamos a definir ya el tema de nuestro texto, es decir, les vamos a compartir un poco cómo van a ustedes ir definiendo el tema de su texto escrito, ¿verdad? A través de este método, ¿no? Entonces ya ustedes van a tener la tarea enseguida de cómo van a identificar el tema de su texto que van a escribir, que van a producir cada quien. Luego vamos a identificar hechos, anécdotas y sentimientos vividos en la experiencia sobre el tema que van a escribir ustedes, sobre el tema que van a elegir, que van a definir para la producción de su texto, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hacer en esta primera parte, en esta sesión, tres cositas, ¿no? Vamos a reflexionar sobre el enfoque de la capitalización y su metodología. Ya vamos a compartirles una propuesta de cómo van a ustedes definir su tema para escribir su texto. Y les vamos a pedir que identifiquen hechos, anécdotas y sentimientos, porque la metodología y el enfoque de la capitalización así nos los pide, así nos los plantea, ¿ya? Y en la segunda parte, en las siguientes sesiones, vamos a ir a trabajar la elaboración o la producción de textos cortos desde nuestra experiencia y nuestro conocimiento, ¿no? El método, el enfoque de la capitalización nos dice que todo lo que hagamos nosotros en producción escrita tiene que ser de nuestra propiedad. ¿Y cuándo va a ser de nuestra propiedad? Cuando nosotros pongamos sobre la mesa toda nuestra experiencia y todo nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, todos tenemos una experiencia, tenemos una trayectoria de vida y de labor profesional que cumplimos, ¿no? En la docencia, en otras áreas del conocimiento, etcétera, etcétera. Todos sabemos algo. Todos sabemos más que algo. Todos sabemos mucho también, ¿no? Entonces, algunos tenemos experiencia de pocos años, otros más años y otros muchos más años. Entonces, esa trayectoria de vida personal y profesional nos da el aval de que sí tenemos un conocimiento y una experiencia. Por tanto, eso tiene que ser el capital que nos va a ayudar a producir un texto escrito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a implicar la tarea de la segunda parte, elaborar nuestro texto escrito, cortito, por supuesto, pero desde nuestra experiencia y nuestro conocimiento. ¿Qué vamos a hacer para ello? Vamos a aplicar una herramienta y una técnica que se llama los testimonios, ¿no? Vamos a testimoniar nuestra experiencia y nuestro conocimiento sobre el tema que vamos a definir para la producción de nuestro texto, ¿ya? Vamos a usar el testimonio, también el autotestimonio, ¿ya? También vamos a trabajar en la transcripción de esos testimonios, ¿no? Es decir, si vamos a usar la oralidad para relatar nuestra experiencia, entonces esa oralidad relatada, esa experiencia puesta de manera oral, la tenemos que transcribir para que se vuelva texto, ¿verdad? Para que no se quede en oralidad, la tenemos que volver en texto escrito. Entonces, para ello vamos a transcribir. Y finalmente, en esta segunda etapa, vamos a aprender a organizar las transcripciones en textos cortos, ¿no? Cómo se organiza aquello que hemos relatado oralmente de nuestro conocimiento y nuestra experiencia, cómo se organiza en textos cortos, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer.
La tercera parte, ya para terminar toda esta capacitación en la producción de textos cortos, escritos, vamos a aprender a ampliar y concluir textos escritos, ¿no? Entonces, ¿qué supone eso? Primero, organizar un pequeño índice a partir de los textos escritos. Fíjense el enfoque, no sé si se dan cuenta, cuando nosotros hacemos desde la ciencia, desde la investigación, desde la sistematización, lo primero que nos hacen hacer es un índice, ¿verdad? ¿Qué vas a escribir? A ver, haz un índice, ¿no? En tu tesis, ¿qué vas a investigar? Una monografía, ¿sobre qué vas a reflexionar? Haz un índice, ¿no? Primero nos hacen hacer un índice. Aquí es al revés. Primero producimos y luego hacemos el índice, ¿no? Fíjense, casi al acabar, aquí vamos a organizar un índice de los textos, a partir de los textos que vamos a escribir, y vamos a ampliar los textos cortos, vamos a ampliar la información para mejorarlos, y vamos a revisarlos, ¿no? Para que queden bien hechos, ¿no? Entonces, de esa manera, con esta tercera parte, vamos a terminar nuestros textos escritos. Entonces, todo es el proceso que vamos a seguir en 3 partes, ¿no? Hoy estamos iniciando con la primera parte, ¿no? ¿Qué nos toca hacer? Ya les digo, vamos a empezar a reflexionar sobre el enfoque y la metodología. Entonces, vámonos sin más a esa tarea, a reflexionar. Aplicamos, dice, la metodología de la capitalización para la producción de texto. Pero para aplicar tenemos que reflexionar, ¿no? Sobre qué implica, qué es la capitalización, ¿no? Conceptualmente hablando, y cuál es su enfoque, ¿no? De dónde viene esta capitalización que plantea. Entonces, para ello les pido, para que no solamente yo hable, lo siguiente, hacer esta actividad. ¿Qué entendemos por capitalización de cada quien? ¿Qué entiende? ¿Qué entiende por capitalización de conocimiento? Expresaremos nuestras ideas. Voy a recoger algunas ideas de ustedes sobre qué estamos entendiendo, ¿no? Sin haber quizás tenido la oportunidad de leer un texto, de haber escuchado a alguien que nos ha hablado sobre la capitalización de conocimientos, pero sí ya nos imaginamos, ¿no? ¿Qué puede implicar esto? Entonces, la pregunta es, ¿qué entendemos cada quien sobre la capitalización de conocimientos o de la capitalización de conocimientos? Entonces, les escucho. A ver, ¿quién quiere empezar? Una lluvia de ideas. Buenas noches. Buenas noches. A ver, yo entiendo sobre lo que es la capitalización del conocimiento como un proceso, ¿no? Como un proceso en el cual se tiene que hacer una organización, una identificación de algunos recursos y valores intelectuales, ¿no? De una experiencia vivida, ¿no? En un entorno de trabajo, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, mi opinión. A ver, Orlando, me he distraído buscando un bolígrafo, porque quiero anotar lo que me acaba de decir. Entonces, a ver, de manera sintética, para usted la capitalización me ha dicho que es... Es un proceso, ¿no? Un proceso en el cual hay una parte donde se organiza, primeramente identificando todo aquello, lo que son los recursos y valores intelectuales, ¿no? De una experiencia vivida, ¿no? Y esto obviamente lo capitalizamos de cierta forma para hacer conocer, ¿no? Ese conocimiento. Perfecto. Muy bien, entonces mire, ha dicho, voy a resumir en 3 cosas importantes, ¿no? Que además vienen también de la teoría de la capitalización, ¿no? Dar a conocer aquello que sabemos, ¿no? El autor, que luego les voy a decir quién es el que nos plantea este método de la capitalización, dice, ¿no? Lo que hay que hacer es desocultar aquello que todos tenemos oculto, ¿no? Y que es nuestro conocimiento y nuestra experiencia, que pocos a veces hacen eso, ¿no? Y cuando desocultan aquello que está oculto, que saben, que tienen, que conocen, lo llaman producción intelectual, ¿no? Y se traduce en libros, etcétera, ¿no?
entonces en textos escritos, ¿no? Pero bueno, este autor nos dice, no había sido así nomás, no había sido que poquitos pueden hacer eso, sino todos podemos hacer. Luego vamos a hablar, a ver, por qué nos plantea eso. A ver, y la segunda cosa que usted nos dice es que es un proceso organizado, ¿cierto? ¿No? Es un método, siempre es un proceso organizado. La investigación, la sistematización, la producción de textos, todos son procesos organizados, ¿no ve? Y eso tiene que ver con el método, ¿no? Entonces, en un segundo momento vamos a hablar del método, ¿no? El método, dice, ¿no ve? Es un conjunto de pasos organizados que damos para conseguir algo. En este caso, ¿qué queremos conseguir? Queremos conseguir un texto escrito, ¿verdad? Y para ello les estamos planteando 3 momentos, ¿no? Y les estoy planteando unos pasos a seguir, ¿ya? Entonces es el método. Ahí tiene razón usted, ¿no? Es un proceso organizado, la capitalización. Perfecto. Ahora sí, ¿alguien más sobre lo que acabamos de escuchar y también su propio aporte? A ver. ¿Quién más? Somos como 12 personas ahorita. Entonces, 12 ideas tenemos que recoger. A ver, voy a participar. Adelante. Entendemos capitalización de conocimientos, experiencias que en sí tenemos como personas, ¿no? Casi todos los días tenemos experiencias en el aula, al observar a nuestros estudiantes, al interactuar con ellos. Y esas experiencias a veces no los anotamos porque como docentes que somos, buscamos siempre una estrategia para poder solucionar un tipo de problema que se genera al interior del aula. En determinados momentos eso no lo escribimos. Sería muy interesante que tengamos un diario y vayamos escribiendo esas experiencias que en sí surgen de la creatividad del docente. Considero de que esas pequeñas experiencias se van reuniendo para poder, en nuestras palabras, capitalizar ese conocimiento y organizarlos de tal forma que nos sirva para más adelante, para poder enfrentar también un tipo de problema de la misma forma, o dar a conocer a partir de artículos que nos van a dar a conocer a otras personas. En ese sentido, publicar para nosotros implica anotar esas experiencias. No tanto copiados de internet, tampoco copiados de algún artículo científico, ¿no? Hasta ese nivel he podido entender, porque las experiencias que uno tiene en el aula son muy ricas y son únicas, irrepetibles. Y eso es lo que aquí nos motiva a escribir. Por otro lado, los testimonios que vamos anotando de las personas que entrevistamos o interactuamos, por ejemplo, una secretaria nos puede dar a conocer su estrategia para poder introducir datos al Excel o a la plataforma del ministerio, ¿no? Entonces, esas pequeñas experiencias también nos ayudan a que nosotros nos podamos vincular por otros medios. Entonces, eso también nos puede servir. Otro elemento que también se puede dar lugar es los testimonios de las personas en base a una temática. Por ejemplo, hay tradiciones, hay costumbres que las personas, no solamente de la tercera edad, sino que personas que están en un nivel de conocimiento dan a conocer. Entonces, nosotros, al interactuar con esas personas, nos transmiten un conocimiento. Y si sabemos capitalizarlo, comillas, vamos a poder lograr acumular conocimiento con evidencia, ¿no? Tal persona con estas características. Hasta ahí he podido entender. Gracias. Muy bien, yo creo que ya no necesitamos avanzar, ya está dicho. Bueno, a ver, a una persona más le escucharemos. A ver, yo invito a una compañera, a una profe, a ver, ya 2 varones han hablado. A ver, alguien de las compañeras que están presentes. Ruth, Rosa, Zulema, Graciela, María. A ver, ¿alguna de ustedes
quiere complementar, quiere decir su idea sobre la capitalización, cómo lo está entendiendo, cómo lo comprende. María, Ruth, Rosa, Zulema, Uberlinda, Graciela. Buenas noches. Buenas noches. Yo estoy comprendiendo la capitalización de conocimientos como aquella reunión de experiencias vividas, dependiendo las áreas. Es de Ya. esa manera que la comprendo. Pero también la veo como la búsqueda, bueno, no búsqueda, sino aquellas experiencias que puedan tener perspectivas diferentes para dar soluciones a determinados problemas muy conocidos. Entonces, para mí, la capitalización de conocimientos pueden ser poder recopilar toda esa información desde las perspectivas distintas y diferentes que puedan llegar a dar soluciones o que puedan dar a conocer determinados temas conocidos, pero desde otro enfoque, desde otro punto de vista que pueda ayudar a resolver muchas incógnitas. Es lo que podría complementar, poder indicar. Muy bien. Muchas gracias. Y mire, fíjense, si les damos la palabra, ya vamos a estar cumpliendo y van a ustedes expresar sus ideas, pero no solo ideas, sino detrás de esos criterios que están cada quien mencionando, ¿no? Sobre la capitalización, hay un conocimiento, ¿no? Hay una experiencia, ¿no? La experiencia y el conocimiento nos dan voz, ¿no? Nos hacen hablar. Porque una persona que no tiene conocimiento y no tiene experiencia puede hablar, pero habla muy poco, ¿no? ¿De qué experiencia va a hablar? ¿De qué conocimiento va a hablar? ¿No ve? Por eso dicen, ¿no ve? Las personas mayores, los que han recorrido un trayecto largo, ¿no ve? A nuestros adultos mayores, por ejemplo, ya no los tenemos que decir abuelitos, ¿no? Sino más bien son como sabios, porque tienen tanto conocimiento, ¿no? Que muchas veces con solo escucharles aprendemos muchas cosas, ¿no? Solo que no podrán escribir, pero sí nos transmiten oralmente ese su conocimiento, hay mucha sabiduría, ¿no? Igualito, entonces, miren, el conocimiento siempre tiene detrás una experiencia, ¿no? De vida recorrido, hecho, ¿no? Un trayecto, incluso profesional caminado, construido, ¿no? El cual hay que saber aprovechar, ¿no? Bueno, entonces, nuevamente permítanme, miren, y como les decía, si les doy la palabra, seguro que no van a parar de hablar, entonces ya estamos cumpliendo con un principio de la capitalización que dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué es capitalizar? ¿No? La experiencia. Nos dice, ¿saben? Pierre de Sutter, anótense, es un estudioso, es un antropólogo, es un educador, comunicador, había tenido varias profesiones, es francés. Él nos plantea la teoría de la capitalización, pero también la práctica de la capitalización, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Nos dice que nosotros, todas las personas, tenemos una tradición. La mayoría de nosotros, sobre todo en el mundo, en esta parte del mundo, ¿no? En Latinoamérica, en los países latinoamericanos, como Bolivia y otros, ¿no? Tenemos, además de tradición, tenemos una herramienta bien importante, que es la oralidad, ¿no? Mientras que en otros contextos del continente, ¿no? De la tierra, tienen otra capacidad, ¿no? Que es la literacidad, es decir, pueden escribir, tienen esa cualidad, ¿no? Por eso, digamos, muchos libros vienen de otros contextos, ¿no ve? Porque ellos han desarrollado esa cualidad, ¿no? La escritura. Nosotros la oralidad, somos capaces tenemos nuestro conocimiento, lo podemos relatar, ¿no? No lo podremos escribir, pero lo podemos relatar, ¿no? Entonces tenemos, dice Pierre de Sutter, todos una cualidad que es la oralidad, ¿no? Por eso, digamos, nuestra cosmovisión, toda nuestra forma de vida en estos lados del continente, no han muerto nunca, ¿no?
a pesar de que no se han escrito mucho. ¿Por qué? Porque ha ido pasando de generación en generación a través de la oralidad. La transmisión oral ha sido una herramienta, un recurso, una arma, ¿no? Para mantener nuestro conocimiento vivo, ¿no? Entonces, fíjense, a pesar de que no hay libros escritos, pero en estos últimos tiempos estamos reconstruyendo mucho de ese conocimiento a través de nuestra oralidad, ¿no? Y bueno, de nuestros intelectuales también, que están empezando a escribir sobre aquello que habíamos sabido, ¿no? Que habíamos conocido, sobre ciencia, tecnología, arte, todo, ¿no? Estaba oculto, ¿no? Está oculto todavía. Y eso, nos dice Pierre de Sutter, es un capital, ¿no? Es un capital que tenemos todas las personas. Así como la plata, ¿no ve? La plata, decimos, tenemos un capitalcito económico, ¿no ve? Guardadito. ¿No ve? Le damos su sentido, su utilidad a la plata, ¿no? Al capital económico. Así también tenemos un capital de experiencia y conocimiento, ¿no? Entonces, ese capital lo tenemos que saber aprovechar. Y bien decía Abdón, ¿no? También Orlando. Creo que todos en nuestra experiencia larga, y usted sobre todo de docentes, ¿no? Han construido ciertas experiencias, ¿no? De métodos, de formas de enseñanza, incluso de relaciones con sus estudiantes para llevar adelante un proceso de aprendizaje con los padres de familia, la comunidad, etcétera, etcétera, las autoridades. Hay todo un aprendizaje que ustedes han recogido, han hecho, han construido, pero que a veces no los ponemos explícito, no los escribimos, ¿no? Más bien, digamos, acudimos a otro conocimiento que nos viene de afuera, ¿no ve? Y lo agarramos como si fuera algo raro, ¿no? Cuando nosotros hemos hecho cosas también muy importantes en la enseñanza, el aprendizaje, la docencia, la educación y otros campos, ¿no? Otras áreas del conocimiento, pero que por no poder escribirlos, a veces no los podemos mostrar, no los podemos sacar afuera, ¿no? No los podemos explicitar. Entonces Pierre de Sutter nos dice en su planteamiento de la capitalización, hay que poner sobre la mesa todo ese conocimiento que tenemos. ¿Cómo? A través de la oralidad, ¿no? Entonces, ¿qué es capitalizar? Miren, aquí en este textito he tratado de resumir. Nos dice, capitalizar la experiencia, podría ser fácil encontrar una visión tipo, es transformar en conocimiento y ponerla al servicio de la acción y del saber. Y luego extenderse sobre esto precisando objetivos, métodos, etc. Pero, sea cual fuere la fórmula empleada, estará siempre sujeta a muchas interpretaciones y prácticas diferentes como la mayoría de términos que empleamos en nuestro lenguaje militante. Desarrollo, democracia, participación, etc. Sin embargo, en síntesis nos dice, ¿no? Capitalizar la experiencia y el conocimiento es transformar esa experiencia en conocimiento y ponerla al servicio y la acción y del saber. Y ustedes ahí se han adelantado. Por ejemplo, Graciela decía, ¿no ve? Son experiencias vividas. Eso, tomen en cuenta esto. Pierre de Sutter nos dice, alguien que no ha vivido mucha experiencia, no ha tenido mucha experiencia, no puede tener mucho conocimiento que aquel que ha vivido poca experiencia, ¿no ve? Entonces, cuanto más tenemos nuestra experiencia, más conocimiento tenemos. Eso nos está diciendo, ¿no? Y entonces, ese conocimiento acumulado tenemos que saberlo poner, explicitar. ¿Cómo lo vamos a poner explícito? Por escrito, ¿no es cierto? ¿Para qué? Tiene una utilidad. Pierre de Sutter no nos dice es para dar soluciones, ¿no? Más bien él nos dice es para que sirvan a los demás. Ese conocimiento que le vamos a poner por escrito es para que sirva a los demás. Por ejemplo, en nuestro caso, si la mayoría de ustedes son docentes, ¿a quién va a servir ese conocimiento que ustedes van a escribir? ¿A quiénes va a servir? A los mismos colegas. Abdón. Los mismos colegas, porque de lo que se trata es de transformar
de no estar estáticos. A veces Y pensamos también que de el otro compartir. nos va a Exacto, compartir. ¿no? Porque detrás, no nos olvidemos, Abdón, que detrás de nosotros vienen pues docentes jóvenes, ¿verdad? Docentes jóvenes, docentes de otras áreas, de otras experiencias, de otros contextos, ¿no es cierto? Entonces, ese conocimiento que nosotros vamos a ponerlo por escrito va a servir a los demás. ¿Quiénes son esos demás? Sus colegas, ¿no? Los docentes, los futuros docentes, los que están ahora y los que vienen, ¿no es cierto? Incluso para los que ya están acabando su papel, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden reflexionar a ver cómo habían desarrollado ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un proceso de enseñanza-aprendizaje, un método, una estrategia, qué sé yo, ¿no? Entonces, para eso, Pierre de Sutter nos dice, no siempre es para dar respuestas, sino es más bien para que sirva a los demás, ¿no? Para que sirva a los demás. Por eso Pierre de Sutter en la metodología, en el texto, les voy a pasar un textito, una ficha, ¿no? Él nos dice, hay preguntas bien sencillas que ayudan a la capitalización. ¿Cuáles son esas dos preguntas sencillas, no? Es, ¿qué yo he aprendido, no? Durante todo este recorrido, durante mi experiencia, ¿no? Durante todo este tiempo que yo tengo de trayectoria personal y profesional, ¿qué he aprendido que puede ser que puede ser útil a los demás? ¿Qué aprendizajes yo he construido, ¿no? En mi vida personal y profesional que puede servir a los demás? Es una pregunta. Y si nosotros decimos, mira, yo he aprendido esto y esto quiero compartirlo, esto es lo que he aprendido, ¿no? Entonces va a servir a los demás, ¿no? Fíjense, esas son sencillas preguntas que Pierre de Sutter nos dice que hay que hacernos para empezar a capitalizar nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Bueno, en este textito, que solo para la presentación lo he puesto, les voy a dar unas fichitas bien sencillas, no les voy a pasar 100, 200 hojas. Bueno, los que quieren también pueden leer los libros completos de Pierre de Sutter, les vamos a dar en la bibliografía, pero yo he tratado de resumir en unas fichitas, porque también el curso, como es rápido, no da tiempo para más literatura, ¿no? Pero bueno, lo básico, digamos, para que nosotros comprendamos este método y comprendamos la metodología y el enfoque. Entonces, no se trata de reproducir conocimiento, sino de producirlo con los aportes de nuestras propias experiencias ya vividas. Eso tomen en cuenta, ¿ya? En la cabeza ténganlo muy presente. Nosotros no vamos a hacer investigación, no vamos a hacer sistematización, ¿no? Lo que vamos a hacer es capitalizar. ¿Qué es capitalizar? Es poner por escrito, ¿no? Utilizando en un método que nos dice Pierre de Sutter, que es hablar, relatar lo que hemos aprendido, todo el conocimiento, nuestra experiencia, relatarlo y luego transformarlo en texto, ¿ya? Entonces, no vamos a reproducir conocimientos. Reproducir quiere decir repetir, ¿no? Repetir aquello que otros han hecho, eso es reproducir, ¿no? No, nosotros vamos a producir conocimiento, pero ¿desde dónde? Desde nuestra propia experiencia, que ya la hemos vivido, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Entonces, a ello vamos a ir, ¿no? A producir un conocimiento desde nuestras propias experiencias, ya hechas, ya vividas, ya probadas, ¿no? Incluso ya fracasadas, ¿no? También es parte del conocimiento el fracaso, ¿no? No solo el éxito es parte del conocimiento, sino también se aprende, se produce conocimiento desde los errores, ¿no? Entonces, no siempre el conocimiento es de lo positivo, de lo exitoso, sino también el conocimiento surge de los errores, ¿no? Aprendemos de los fracasos. También eso es bueno compartirlo. ¿Para qué? Para que justamente sirva a los demás, ¿no? No repitan esos errores para fracasar, ¿no ve? No les tenemos que decir, mira, ¿sabes qué? No hagas esto, ¿no? Porque yo he fracasado. Cuidado. Quizás si vuelves a repetir eso tú, sin saberlo, puedes también fracasar, ¿no ve? Entonces, por eso es importante, Pierre de Sutter nos dice, la experiencia y el conocimiento tenemos que contarlo entero, ¿no? No solo en las partes bonitas, sino también en aquellas partes que han sido preocupantes, frustrantes, ¿no? Que nos ha llevado a ciertos fracasos, ¿no? Pero también a éxitos, ¿no? Es importante el éxito también. ¿Ya?
Entonces, de manera sintética, eso les diría sobre la capitalización. La capitalización es poner en explícito todo el capital de experiencia y conocimiento que todos tenemos en nuestra vida personal y profesional. ¿Para qué es? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la capitalización? ¿No? No es para reproducir aquello que otros han hecho, para repetir lo que otros han hecho, ¿no? Teorías, experiencias, sino más bien para producir nosotros un conocimiento, pero desde nuestra experiencia ya vivida, ¿no? ¿Está claro eso respecto al enfoque y al concepto? Les estoy resumiendo, luego les voy a dar unos textitos para que amplíen su lectura. ¿Está claro? A ver, Sí. ¿tienen algún comentario? Sí, ¿Abdón? una consulta. Sí. Esta Adelante. característica de la capitalización de la experiencia entra de pleno en nuestra forma de ser. Mencionaba usted de que la oralidad es una parte muy importante en nuestras relaciones sociales. Así es. Y la literalidad que ha sido desarrollada afuera tiende a producir muchos libros, ¿no? Pero sin embargo nosotros también en esa dinámica, con esta capitalización de experiencias, vamos a estar a la par de esas características, de ese conocimiento, ¿no? Porque nuestros saberes son muy ricos y no se está escribiendo nada de eso. Eso sería mi... Perfecto, ¿no? Bueno, entonces les voy a dar unos textitos, unos fichitas para que ustedes, y si quieren ampliar también le vamos a poner en la plataforma los libros que tiene Pierre de Sutter. Ha escrito mucho. Pierre de Sutter ha trabajado mucho en esta parte de Latinoamérica, ¿no? En países. Miren, con decirles, Pierre de Sutter ha logrado producir unos textos con personas que no sabían leer ni escribir, ¿no? Solos relatando, usando su oralidad, ha escrito su conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cochabamba, en Bolivia, ha trabajado yo trabajé en Tiraque, una provincia de Cochabamba, ¿no? Casi pertenece, ¿no? Al Chapare también, ¿no? Tiraque tropical se llama, ¿no? Pero Tiraque tiene dos zonas. Entonces, en la parte andina de Tiraque, de esa provincia, hay una organización que se llama la Organización de Regantes, ¿no? La Organización de Regantes que maneja el riego, ¿no? Para la producción. Entonces son cantidad de productores regantes, ¿no? Entonces con ellos ha hecho muchos textos sobre el tema del manejo del agua, ¿no? Del manejo del agua, la crianza del agua, la gestión del agua, del riego, todo ello, ¿no? Tanto conocimiento que habían tenido ahí nuestros compañeros regantes, que los ha hecho escribir, usando su oralidad, han escrito todo ese conocimiento de cómo se maneja el agua, cómo se gestiona todo eso, ¿no? Cómo se cosecha el agua, cómo se administra. Interesante, van a leer un textito, les voy a compartir, que se llama Dios da el agua, que hacen los proyectos, se llama, ¿no? Que hacen los proyectos. Escribe sobre la gestión del agua. Y así, hay muchos textos que ha escrito con personas que no sabían leer ni escribir, ¿no? Solo usando su oralidad, ¿no? Bueno, entonces les invito a esa lectura para ampliar esto que estamos hablando sobre el enfoque, la teoría y de la capitalización. Ahora, entonces ya hemos hablado un poquito sobre lo que es el enfoque y la teoría de la capitalización. Rápidamente, ahora hablaremos sobre la metodología, ¿no? La metodología, es decir, el método de la capitalización. El método, mire, es sencillo. Nos propone 5 pasos para capitalizar, 5 pasitos. Primero, hay que hacernos preguntas centrales. Hay 2 preguntas centrales para capitalizar, ya les he adelantado, ¿no? Uno es, ¿qué hemos aprendido cada uno de nosotros, ¿no? En nuestra vida cotidiana, qué conocimientos y qué experiencias tenemos. Pero de toda esa experiencia, de todo ese conocimiento, ¿qué aprendizajes identificamos que hemos construido en esta trayectoria que cada uno tiene? ¿Qué aprendizajes, no? ¿Ya? Y con eso definimos qué conocimientos vamos a capitalizar, ¿no es cierto? Porque tenemos, pues, mucho conocimiento, y ese mucho conocimiento es harto, ¿no? Entonces, implica, a ver, sobre
Por ejemplo, en el caso de ustedes, a ver, ¿cómo enseñaban matemáticas si son profesores de primaria? ¿Cómo enseñaban lenguaje? ¿Cómo enseñaban ciencias? ¿Cómo enseñaban incluso cómo enseñaban la lengua propia? ¿Qué estrategias utilizaban? ¿Qué métodos? ¿Qué materiales? ¿Qué actividades? ¿Qué dinámicas? Cantidad de cosas, ¿no? Entonces, pero hay que definir qué conocimiento vamos a capitalizar ahora, ¿no? Porque podemos capitalizar todo, pero tampoco podemos hacer en poco tiempo toda esa capitalización, sino algo tenemos, por algún lado tenemos que empezar. Entonces hay que definir, ¿no? ¿Qué conocimiento, de ese todo conocimiento, de ese amplio conocimiento, vamos a capitalizar, ¿no? Entonces, como la investigación, ¿no? La investigación siempre nos recomienda, nos dice, no creas que ahora vas a investigar todo, no, sino investiga algo concreto, ¿no? Igualito. Ahora también tenemos que nosotros definir qué vamos a capitalizar, sobre qué vamos a producir nuestro texto, ¿no? A través de la capitalización, y en concreto, ¿ya? Tercer paso, una vez que definimos, ya vamos a empezar a recoger y transcribir testimonio, en este caso nuestro autotestimonio, ¿ya? Pero también podemos nosotros producir conocimiento con otros, ¿no es cierto? De manera conjunta. Por ejemplo, alguien ha escrito toda la historia de vida de los estudiantes en un colegio, ¿no? Y entonces lo que ha hecho es recoger testimonios de sus estudiantes, ¿no? De varios estudiantes, de unos 5 o 6 estudiantes, todos sus testimonios, y entonces él ha empezado a reflexionar a partir de esos testimonios, ¿no? Y él también ha dado su autotestimonio. Entonces, es una manera. Pero también otros colegas de ustedes han autotestimoniado su conocimiento sobre un tema en concreto, ¿no? Por ejemplo, sobre el tema de las matemáticas, ¿no? La enseñanza de las matemáticas. Otros han recogido todo su conocimiento, han escrito sobre su conocimiento sobre una ruta que han recorrido ellos en el sur de Oruro. Telamayo, Ánimas, Atocha, Siete Suyos, etcétera, toda esa ruta, ¿no? Lo han ido describiendo, ¿no? Todo ese conocimiento que tenían, que había allá, cómo era la cultura, de dónde venía, etcétera, etcétera. Les vamos a compartir unos textos, unos pasajes de eso para que se ubiquen de qué estamos hablando, ¿no? Cuarto paso, una vez que recogemos esas experiencias y esos conocimientos, nuestros conocimientos y nuestras experiencias, o de otros, ¿no? Los organizamos en textos, ¿no? Los transcribimos, ¿no? Quinto paso, revisamos y ampliamos los textos escritos, ¿no? Fíjense, 5 pasos, ¿no? Para capitalizar y 5 pasos para escribir, para ponerlo por escrito a través del método de la oralidad, ¿no? O de esa herramienta oral que tenemos, el código oral, lo vamos a convertir en código escrito, ¿no? Y para eso vamos a usar estos 5 pasitos, ¿ya? Nos preguntamos qué hemos aprendido, qué cosas hemos aprendido a lo largo de nuestra vida profesional y personal. Vamos a definir qué vamos, de todo eso, qué vamos a capitalizar. Vamos a recoger y transcribir en testimonios todas esas experiencias y conocimientos. Los vamos a organizar en textos, los vamos a ampliar y los vamos a revisar. Y ahí tienen su texto escrito. Entonces, pregunto, ¿está claro los 5 pasos para capitalizar y escribir y producir nuestros textos? Disculpe, ¿estos 5 pasos se adecúan para redactar un artículo científico? Ahora sí, entonces, a propósito de esa pregunta, profe, Pierre de Sutter, ¿sabe qué nos dice en un texto? En un texto, y es su enfoque, ¿no? Dice, hasta ahorita nos han hecho creer que los conocimientos que nosotros encontramos en los textos escritos son científicos porque algunos sabios, ¿no? Algunos expertos que tienen el conocimiento, ¿no? Han elucubrado y han escrito ciertas teorías. Eso nos han hecho creer, ¿no? Y por eso decimos, esto que yo voy a producir, ¿es científico o no es científico? Y Pierre de Sutter dice, es científico. ¿Por qué? Porque ¿qué es la ciencia? La ciencia es un conocimiento, ¿no? Que uno pone al servicio de los demás. Entonces, si yo tengo una experiencia
tengo un conocimiento que he construido a lo largo de mi vida y de mi trayectoria profesional, ¿no? Nadie lo ha hecho, sino yo, ¿no ve? ¿Alguien me puede refutar? No. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho, ¿no? Yo lo he construido, yo lo he vivido, lo he experimentado. ¿Y eso puede ser conocimiento? Claro que sí es un conocimiento, ¿no? Y por tanto, ¿puede ser científico? Sí puede ser científico, tiene que ser científico. Entonces, ahí Pierre de Sutter nos dice, la capitalización desecha, ¿no? Desecha, pone a un lado ese ¿qué le vamos a llamar? A ver, ese cliché, ¿no? Que nos han hecho creer que solo los científicos pueden hacer ciencia, ¿no? Solo los científicos pueden decirnos que su conocimiento es científico, ¿no? Que aquello que nos dicen es científico. Y lo que nosotros decimos y sabemos y conocemos, los otros, no es científico. Eso se va para abajo, ¿no? Entonces Pierre de Sutter nos dice, no, por eso, digamos, nuestro conocimiento no ha avanzado, nuestro conocimiento no ha sido conocido, no ha sido explícito, ¿no? Porque alguien nos ha puesto como una traba y nos ha dicho, no, 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 lo que tú dices, lo que tú sabes y lo que tú sientes, lo que opinas no es científico, es un saber nomás, ¿no? Lo que yo digo, que soy el científico, eso vale, ¿no? No. Entonces, Pierre de Sutter dice, no, 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 eso hay que desechar, ¿no? En estos tiempos, y eso también la ciencia ya nos ha dicho, no, el conocimiento ahora es relativo, ¿no ve? No lo que dices ahora no es válido para siempre, porque puede aparecer otro que te diga, no, este conocimiento yo lo he hecho de otra manera, lo he probado de otra forma, lo he experimentado de otra forma, por tanto, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, sino más bien lo he vivido de esta otra forma. Entonces, tu conocimiento puede quedar relativamente válido, ¿no? Entonces, por eso me aprovecho también de esa pregunta, pues, para decir, lo que vamos a hacer tiene que ser, si está bien hecho, es un conocimiento, es un aporte a los demás. Por eso la pregunta, ¿no? Pierdes usted, ¿para qué va a ser la capitalización? Para que sirva a los demás. Y para que sirva a los demás, viene de una experiencia caminada por cada uno de nosotros, vivido, experimentado por cada uno de nosotros, reflexionado por cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, que tiene que servir a los demás, ¿no? ¿Ya? No sé si la aclaro, profe. Sí, sí, a mí me parece muy interesante, ¿no? Esta otra forma de poder producir conocimientos, pero sabe, yo me encuentro en un curso donde nos dicen, ¿no? Nos entregan, por ejemplo, 3 libros. ¿Ya? Y libros tenemos que elaborar un artículo científico transformador, así se llama. Ya. Pero nos piden un sustento teórico a la par de Ya. mi experiencia sobre esos textos que me han entregado, que yo tengo que entregar a fin de semana, me piden un sustento teórico a eso. Y cuando yo vi la propaganda, ¿no?, sobre elaboración de artículos, entonces eso me llamó la atención porque yo tengo esa dificultad en poder elaborar. Y un artículo, yo hice de acuerdo a mi experiencia, ¿no?, sobre un tema, y el docente no aprobó mi artículo porque me dice falta el sustento teórico de los textos que les hemos enviado. Ya. Mire, sobre eso podemos plantearles lo siguiente. Cuando estemos en el paso 5, profe, vamos a hablar de lo siguiente. Nosotros en la capitalización decimos un artículo, una producción desde nuestra experiencia y nuestro conocimiento se va a hacer científico cuando cruzamos la información de 3 fuentes. Por eso le llamamos el trípode de la capitalización. 3 fuentes, ¿no? Primera fuente, nuestra experiencia, la experiencia propia, el conocimiento propio, ¿no ve? Segunda pata del trípode, del triángulo, si quieren, ¿no? El conocimiento de otros, ¿no? Porque otros, sobre ese tema, sobre ese conocimiento que nosotros vamos a escribir, ya lo han hecho, ¿no? Ya han escrito, ¿no es cierto? No es que vamos a descubrir la pólvora, ¿no ve? Sino otros ya han escrito, ya han reflexionado. Entonces se llama la información de los otros. Pero hay otra información que es más importante, ¿no?, que se llama la información del contexto, ¿no? Es decir,
de aquel lugar donde nosotros hemos desarrollado nuestra experiencia y hemos probado nuestro conocimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, el conocimiento tiene siempre un contexto, ¿no? ¿Dónde lo hemos hecho? ¿Dónde hemos experimentado aquello que estamos escribiendo ahora, ¿no? Por ejemplo, puede ser en nuestra escuela, puede ser en nuestra aula, puede ser en un área urbana, en un área rural, en un barrio, en una ciudad, qué sé yo, un colegio particular, un privado, es el contexto, ¿no? En ese contexto donde lo hemos hecho. Entonces, la información de ese contexto es importante. Fíjese, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, la experiencia y el conocimiento de otros, y el conocimiento y la experiencia que viene del contexto. Cruzamos esas tres cosas y eso le llamamos el trípode, ¿no? Tres partes, ¿ya? Y generamos un nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hablar en el quinto paso. ¿Para qué? Para ampliar nuestros textos escritos, porque nuestro texto escrito puede quedar, como usted dice, quizás muy pobre, solo si nosotros relatamos, escribimos desde nuestra experiencia, solo de nuestra experiencia. Esa experiencia ese texto lo tenemos que enriquecer ampliándolo con otra información, con la información de los otros y la información del contexto. Entonces va a ser más rico, se va a volver en nuevo conocimiento, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer en el quinto paso, cuando ya estemos terminando nuestros textos, ¿ya? No sé si le explico. Sí, muchas gracias. Ya. Bien, entonces, ¿alguien más quiere comentar? ¿Está claro los 5 pasitos que les vamos a proponer para producir nuestros textos utilizando la capitalización? Bien, avanzaremos entonces. Entonces, ahora sí venimos miren, acuérdense que en este referente que les hemos planteado en esta primera lámina, decíamos, ¿no? Vamos a hacer una primera parte para aplicar la teoría y la metodología de la capitalización para producir textos. Ya estamos reflexionando sobre el enfoque y la metodología, ¿no ve? Ya yo creo que ya hemos reflexionado sobre el enfoque así rápidamente y sobre los pasos, ¿no? La metodología, los pasos, 5 pasos, hemos dicho, ¿no? Para capitalizar y escribir un texto corto, 5 pasitos vamos a dar. Listo, eso ya les he explicado cuáles son los pasos. Listo, esta parte cumplida. B, ahora nos toca definir nuestro texto, qué vamos a escribir con este método, ¿no? Con la capitalización, con los 5 pasos, ¿qué vamos a escribir? Entonces ahí sí les voy a pedir que, les voy a mostrar unos ejemplos, unas fichas. Con eso vamos a trabajar, es bien sencillo, aquí no necesitamos teoría, sino es hacer. Y finalmente vamos a identificar hechos, anécdotas, es la tarea hasta el sábado, ¿ya? Para que ya tengan usted definido qué van a escribir de toda su experiencia, su texto, sobre qué van a escribir y qué hechos, anécdotas y sentimientos vividos en esa experiencia sobre el tema va a servir para producir aquello que vamos a escribir, ¿ya? Entonces, aquí vámonos a esto, ¿no? Definir nuestro tema, ¿ya? Identificar hechos, anécdotas. Bueno, dice, esta es la actividad que les voy a dejar. Ficha de trabajo número 2. Les voy a pasar la ficha de trabajo, esto va a estar en la plataforma. ¿Y qué les decimos que hagan con esa ficha número 2? Enseguida les voy a mostrar la ficha. Identificamos y definimos el tema de nuestro texto escrito aplicando los aprendizajes recogidos, ¿no? Les he dicho, ¿no? En toda nuestra trayectoria tenemos ciertos aprendizajes que hemos construido cada quien. Esos hay que identificar, esos aprendizajes hay que identificarlo bien, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, no sé cuántos aprendizajes tendrán ustedes, ¿no? Sobre diferentes cosas. Anotan de esos 20 o 5 aprendizajes y vamos a priorizar un hito. Sobre ese un hito vamos a capitalizar nuestros conceptos, vamos a escribir nuestro texto, ¿no? Porque no podríamos escribir sobre muchas cosas, ¿ya? Y en la ficha de trabajo número 3, de ese tema que vamos a elegir, vamos a definir, vamos a identificar hechos, anécdotas, preocupaciones, ¿ya? Sobre esa experiencia. Entonces, ahora les explico con la fichita. Les voy a mostrar, voy a dejar de compartir y voy a ponerles el material que les vamos a compartir por la plataforma. Son las fichas
de trabajo. Ahora sí. Permítanme un minutito. ¿Dónde estamos? Aquí está. Siempre les voy a pedir que me ayuden con indicándome si se mira el material que estoy abriendo. Estos son textos, ya no son presentaciones, son textitos cortos, como les he dicho. ¿Se ve? Sí, se ve. Entonces, Sí, se miren, observa. por ejemplo, sobre el enfoque, la ficha, sobre la ficha número 1, tiene que ver sobre el debate entre la producción científica y la capitalización, justo lo que ha preguntado la profesora, ¿no? Lo que vamos a producir va a ser científico, ¿no ve? Entonces, Pierre de Sutter, ya, les invito a ver lo siguiente, en la plataforma van a ver ustedes un videíto, ¿ya? Un video, ¿ya? Se llama Entrevista a Pierre de Sutter, al autor. Entonces, él en 10 minutitos les va a aclarar, ¿ya? ¿Por qué es importante la capitalización? ¿Qué es la capitalización? ¿Y qué diferencia hay entre la producción científica y la capitalización de conocimiento? ¿No? Entonces, les va a aclarar rápidamente. Pero, en síntesis, les dice lo que acabo de decir, ¿no? Nos han hecho creer que la ciencia lo hacen solo unos cuantos, ¿no? Que se llaman científicos, que se traducen en textos escritos, etcétera, etcétera, debates, diálogos, ¿no? De expertos, ¿no? Y que los otros, es decir, la mayoría, que a pesar de tener un conocimiento y una experiencia, no somos válidos, ¿no? Para esa ciencia, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento queda oculto. Lo que se trata es de, con la capitalización, explicitar, desocultar aquello que sabemos y ponerlo por escrito, ¿no? Eso nos dice Pierre de Sutter. A ver, van a escuchar, lo hubiéramos hecho hoy día, pero mejor 10 minutitos ganaremos, ¿ya? Entonces, les invito a ver el video con esta fichita, Pierre de Sutter, y aquí les hago unas preguntitas. ¿Mire? ¿Qué ideas centrales recogemos de la exposición de Pierre de Sutter? Entonces, por favor, ahí sí me lo anotan, ¿ya? Ustedes 5 ideitas nada más, ¿ya? De lo que escuchen, 5 ideas que les han llamado la atención a cada quien, ¿ya? Me dice, a mí me ha llamado la atención de Pierre de Sutter esto y esto, ¿ya? Anotan eso, esas 5 ideas, ¿ya? Y luego dan lectura, miren, dan lectura a este textito que va a secundar al video, a la entrevista de Pierre de Sutter, que se llama Jerarquía y exclusión entre saberes, ¿no ve? Por eso, el saber científico nos excluye a nuestro saber individual, al saber de la mayoría, ¿no? De los demás, excluye ese saber. Entonces, por eso dice, hay una jerarquía y exclusión entre saberes, ¿no? Segundo, el tema 2, ¿qué conocimientos capitalizar y por qué? ¿No? Esta fichita, aquí Pierre de Sutter nos plantea ya en qué consiste la capitalización, cuál es su enfoque. De la experiencia al conocimiento, ¿no? O sea, todos de nuestra experiencia tenemos que pasar al conocimiento, a la producción de un conocimiento. Pero ¿qué conocimiento? ¿No? Entonces ahí nos dice, ¿qué conocimiento tenemos que producir? Desde esa nuestra experiencia. La crisis de los saberes a recomponer, ¿no? Nos dice, hay una crisis de saber y de conocimiento. ¿Por qué? Porque pues es científico, nos han vetado, ¿no? Nos han dicho, todos los que saben algo no vale, ¿no? Solo vale la opinión, la idea, el planteamiento de los que hacen ciencia, ¿no ve? Entonces hay que recomponer eso, hay que recomponer a través de la capitalización, hay que recomponer eso que nos han hecho creer, ¿no? El cómo es ante todo el quién. Fíjense, el quién vale en la capitalización, no solamente el cómo, sino el quién. El quién somos todos, ¿no? Todos tenemos un capital. Esos somos los que generamos conocimiento a través de la capitalización. Etcétera, ¿ya? Así reflexiones bien interesantes, cortitos. Viene la unidad 2, aquí está la metodología, los pasos, ¿ya? Entonces, con esas fichitas primeras vamos a un poco entender mejor el concepto y el enfoque de la capitalización. Y con esta unidad 2, los pasos, la metodología, ¿ya?
Preguntas centrales para empezar a capitalizar. Miren lo que ya les he dicho aquí. ¿Qué hemos aprendido de nuestra experiencia que puede ser útil a los demás? ¿No? ¿Ya? Esa es la pregunta central. ¿Qué hechos, anécdotas o vivencias servirán mejor para expresar bien lo que hemos aprendido y las reflexiones a las que hemos llegado? ¿No es cierto? Entonces, eso nos preguntamos y a partir de aquí vamos a empezar a escribir lo que sabemos, lo que conocemos, ¿no? Todo lo que hemos experimentado. Y hasta la fichita, ¿no? La fichita dice recoger aprendizajes para la capitalización. Les voy a pedir qué hemos aprendido de la experiencia que puede servir a los demás. Por ejemplo, si yo soy profesor de matemáticas, ¿qué he aprendido en la experiencia, en la enseñanza de las matemáticas que puede servir a los demás docentes, a los demás colegas, a los demás estudiantes, a los demás padres de familia, a los demás investigadores sobre las matemáticas? ¿Ve? Entonces, anoto. Yo he aprendido 1, 2, 3, 4, 5 cositas. Esto he aprendido a lo largo de mi trayectoria docente. Ahora lo vamos a describir aquellos aprendizajes que desde nuestros conocimientos y nuestra experiencia sean útiles y sirvan a otras instituciones o a otras personas, a otros docentes, ¿no? Ahora te invitamos a priorizar un aprendizaje. De estos 5 aprendizajes, unito les voy a pedir que seleccionen sobre el que van a escribir, ¿no? De estos 5 seleccionen uno, ¿ya? Esto tengo más experiencia, más aprendizajes. Sobre esto, de estos 5, sobre esto voy a escribir. Entonces, anotan aquí, en la fichita, ¿ya? Tal cosa. ¿Listo? Ya estamos empezando a identificar sobre qué vamos a escribir, ¿verdad? Ficha número 3, de trabajo 3. Un primer acercamiento a nuestro texto escrito. Esta fichita les voy a pedir hasta el sábado que llenen, miren. Nombre, lugar, área, especialidad, título de su aprendizaje o experiencia, ¿no ve? Que ya van aquí, aquí van a anotar, en esta fichita número 2, aquí lo anotan. Luego, descripción de manera resumida. ¿De qué se trata esa experiencia, ese aprendizaje? Lo resumen, ¿ya? Lo resumen. No se ciñan, no se restrinjan en este espacito de la ficha. Si quieren escribir más, escriban nomás, ¿ya? Pero que muestre de manera resumida esa es su experiencia, ese es su aprendizaje, ese es su conocimiento sobre ese tema, sobre ese aprendizaje que van a escribir. Describimos el contexto de la experiencia. ¿Dónde se ha dado esa experiencia, no? Aquí, en La Paz, en el Alto, en Oruro, en Potosí, en Santa Cruz, en tal comunidad, en tal escuela. ¿Dónde se ha generado esa experiencia, ese aprendizaje sobre eso que van a escribir? ¿Ya? ¿Quién es el destinatario de la experiencia? ¿Para quién van a escribir? ¿A quién le van a tratar? ¿No ve que dice que la capitalización sirve, que tiene que servir a los demás? Entonces, ¿a quién van a mostrarle ese? ¿Para quién van a escribir? ¿Para que lea quién? ¿Para que aprenda de su aprendizaje, de su conocimiento? ¿Quién? El estudiante, padre de familia, su colega, las autoridades, ¿quiénes? ¿No? Los estudiosos, ¿quién? ¿No? Entonces aquí me lo escriben. ¿Ya? ¿Para qué va a servir lo que van a escribir? ¿Para qué? ¿No? Por eso dice, ¿no? Que de su texto tiene que tener un sentido lo que vamos a escribir. Y a partir de la pequeña descripción, ubicar los aprendizajes que la experiencia narrada le sugiere. Esto, quizás este nuevo yo le voy a dejar así. Los que quieran, háganlos. No es obligatorio, ¿ya? Hasta el 8 vamos a trabajar. Hasta el punto 8, ¿ya? Y luego viene la ficha 4. Miren. Es sencillito. Una vez que ustedes han descrito aquí en esto ya su tema y para quién, y han descrito de manera breve de qué se trata ese tema, ese aprendizaje que van a escribir y van a producir un texto, a partir del cual van a producir un texto. Entonces aquí me lo anotan, aprendizaje, tal aprendizaje, ¿no ve? Y me lo anotan vivencias, anécdotas, sentimientos, preocupaciones, ¿ya? Y lo describen, ¿ya? Los hechos lo describen. Por ejemplo, aquí, una anécdota, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una anécdota que un profesor me lo ha contado en Tarija, ¿no? Dice, mi primer año estaba en una escuelita, en un centro de alternativa, ¿no? Era profesor de mecánica, creo, ¿no? O de, ¿qué es esto? Donde se enseña a trabajar en fierro, en lata, eso, ¿qué se llama eso? ¿Qué especialidad es? Él estaba enseñando hojalatería. Cesajería, ¿no ve?
él dice estaba enseñando hojalatería, ¿no? Y entonces un profesor de hojalatería había ido a una comunidad por ahí en Tarija, lejos, y dice que no tenía ni espacio, pues solamente, como era de educación alternativa, enseñaba en la parroquia, dice. Y en la parroquia, al ladito de la iglesia, había como una aulita, ¿no? Ahí nomás, no tenía ni pizarra, dice. Se había hecho una pizarrita de plástico, que ha dicho, de un plástico, y ahí con marcador escribía, dice, ¿no? Entonces, tenía que enseñar hojalatería, pero no tenía ni lata, ni tijeras, nada, ¿no? Ni soldadura, nada. ¿No? Entonces dice, he empezado a enseñar hojalatería en la pizarra. Dice. Su anécdota era enseñando hojalatería en la pizarra. Esa era su anécdota, ¿no? Entonces relata cómo había sido eso, ¿no? Aquí anota eso, una anécdota, enseñar hojalatería en la pizarra. Y entonces, ¿en qué había consistido esa anécdota? Contar a los estudiantes, yo he empezado en mi escuela o en mi centro a enseñar en la pizarra, dibujando, mostrándoles cómo se corta la lata, cómo se hace el molde, cómo se suelda, pero en la pizarra, ¿no? Es su anécdota, ¿no? Eso lo escriben, así lo describen. Si tienen otra anécdota, aquí lo anotan y lo describen también. Si tienen otra anécdota, lo anotan y lo escriben. Lo describen también, ¿ya? No se restrinjan con estos cuadritos, sino ustedes usen todo el espacio que quieran, ¿ya? Ese es el trabajo para el sábado, ¿no? Entonces, sencillo, ¿no? La fichita, identificar su tema, aquí describirlo, dónde ha sido esa experiencia, y anotar sus anécdotas sobre ese tema, ¿no? Sobre ese tema, ¿ya? Sobre el tema que van a escribir. Sus hechos, sus vivencias, anécdotas, sentimientos y preocupaciones. Ahora les muestro, miren, para que no queden igual, les voy a compartir también esto. Miren, ya trabajos hechos de otros colegas de ustedes. Les voy a compartir, ahorita les voy a mostrar. Aquí está. ¿Dónde está? Fichas. Aquí está. Por ejemplo, miren, este es de un profesor que el año 2019 hemos trabajado. Ficha 1, recoger aprendizajes. Segundino se llama el proceso. ¿Se lee? ¿Se ve el textito que les estoy mostrando? Hola, Sí. ¿se ve? Sí, sí. Fíjense, Segundino, que es un profesor de Titicachi, ¿ya? En Titicachi trabaja en el área rural de alternativa. Entonces dice, ¿qué hemos aprendido que puede ser útil a los demás? ¿No? Entonces, por ejemplo, aquellos aprendizajes, dice aquí, aprendí a aceptar cuán importante ir a los lugares que nunca habías conocido y que el trabajo te permite llegar, ¿no? Aún los riesgos con caminos con curvas, contra curvas, etc. Me permitió conocer, estimar y reflexionar la distancia con la que se recorre por los caminos vistos desde la altura. En el trayecto conocí y admiré la topografía de la provincia Muñecas, los valles interandinos, el tiempo, el factor medioambiental, la cuenca Bayuna es hermoso, ¿no? Etc. Ha escrito bonito, ¿no? Ha descrito así, eso. La segunda ficha que ha hecho, el mismo Segundino, ¿no? Les voy a mostrar de él, les voy a compartir todas sus fichitas que ha ido trabajando. Ahí está de las anécdotas para que ustedes lo miren, que no es difícil. Estamos pidiendo unas cosas bien, son sistemáticas, pero hay que trabajarlo con cariño también, ¿no? Entonces, miren, aquí está, anécdotas del mismo Segundino. Identificar hechos, vivencias, sentimientos, preocupaciones, ¿no? Sobre su tema. Aquí. Hechos y vivencias. Vi que contaban con unas lindas viviendas construidas por el Estado y no estaban habitadas. Esas son vivencias, ¿no? Anécdotas. Conversando con una señora adulta mayor en la comunidad de Mollopampa, no poderla entender porque me habló en quechua y no sabía cómo preguntarle sobre qué es la autoridad para mis contactos, ¿no? Su anécdota, ¿no ve? Ir a trabajar a una comunidad quechua sin saber hablar el quechua, ¿no? Es su anécdota, ¿no? Sentimientos, más me preocupaban los animalitos como los porcinos, él que era el profesor de agropecuaria, ¿no? Entonces se preocupaba, eso lo preocupaba él, el tema de los cultivos también, ¿no? Así, ¿no? Entonces, anotado su hecho y lo describe. Aquí lo va a describir, miren, aquí ya lo describe. Por ejemplo, esto. Vi que estaban lindas las viviendas, entonces él, vi que estaban lindas las viviendas, ahora lo describe, en qué consistía, es un poquito más lo describe. Cada anécdota, cada hecho, cada vivencia, cada anécdota lo describe.
Cada sentimiento, preocupación lo describe, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Pierre de Sutter nos dice en la capitalización, no es que solo vale lo subjetivo, es decir, no solo vale lo que reflexionamos en el conocimiento, sino vale también lo que sentimos en ese proceso de vivir la experiencia, ¿no? En aquel aprendizaje que vamos a escribir, que vamos a relatar, que vamos a volverle conocimiento. Entonces, el conocimiento nos dice, la ciencia universal, la ciencia de los científicos nos ha hecho creer que solo es, el conocimiento es solo puro ideas, ¿no? Es solo lo subjetivo, ¿no? ¿No es cierto? Lo exacto, por eso se llama, ¿no? La ciencia es exacta, dice, ¿no? Lo científico es exacto, ¿no? No, Pierre de Sutter nos dice, no, sino más bien nuestro conocimiento, nuestra experiencia, no se da pues solo reflexionando, pensando sobre las cosas, sino más bien también sentimos, ¿no? Vivimos anécdotas, ¿no? Nos suceden una serie de cosas, ¿no? Que es parte de nuestra experiencia, es parte de nuestro conocimiento. El conocimiento se hace, por eso hace rato decíamos, con los éxitos y los fracasos. También se hace el conocimiento con las anécdotas, con las vivencias, con los sentimientos, con las preocupaciones que nos ha generado, ¿no? Aquel momento en el que hemos estado viviendo esa experiencia. Por ejemplo, nuestro profesor que les contaba de Tarija, él decía, ¿no? Yo me preocupaba y decía, ¿será que ahora estoy haciendo bien? ¿Será que la hojalatería van a aprender mis alumnos en la pizarra? ¿No sería mejor que les enseñen, aunque sea con una latita de alcohol, aunque sea con unas tijeras, yo me traeré, ¿no ve? Eso va a ser más práctico, van a aprender la hojalatería. Esa era su preocupación, ¿no ve? Entonces, en ese proceso de aprendizaje, de construcción de su conocimiento, el profesor no solo estaba diciendo, pues, así se hace ¿no? En la hojalatería, digamos, por decir, en un candelabro, digamos, eso se hace en hojalatería, un candelabro de lata, ¿no? No solo es cómo se hace, sino también cómo ha vivido ese momento el profesor, ¿no? ¿Qué le ha preocupado? Por ejemplo, le ha preocupado que los alumnos van a entender en la pizarra, la hojalatería, no sería mejor que en la práctica, aunque sea con una latita vieja, les enseñe, ¿no? Cómo se hace un candelabro de lata, ¿no? Entonces, esas eran sus preocupaciones del profesor, ¿no? Entonces, en el conocimiento dice que no solo se da lo teórico, lo subjetivo, también está la vivencia, ¿no? Está la preocupación, está la anécdota. Entonces, de eso se trata. Pierre de Sutter nos dice para que escribamos nuestros conocimientos y nuestras experiencias, no solo vamos a recuperar aquello que es vivencia, hecho, sino también anécdota, sino también sentimientos. Todo eso va a transmitir, va a compartir un buen conocimiento, una buena experiencia, ¿no? ¿Ya? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué queremos que hagan estas fichitas? ¿Para qué? Para que empecemos a organizar, ¿no? Y de esto va a emerger sus textos, ¿no? Vamos a empezar a escribir cada hecho, cada anécdota lo vamos a empezar a testimoniar, cada anécdota lo vamos a empezar a contar oralmente, cada sentimiento lo vamos a describir, ¿no? ¿Ya? Y cada aprendizaje también, ¿no? Y entonces va a empezar a tomar cuerpo su texto escrito, ¿ya? Va a empezar oralmente a relatar toda esa experiencia y ese conocimiento que luego lo vamos a volver en texto escrito. Entonces, ¿me dejo entender? Aquí está claro la tarea. Ya, María levanta la mano, dice sí. Está claro, ¿no? Perfecto, entonces, mire, ya nos hemos pasado aquí del tiempo, pero está bien, vale la pena. Entonces, les voy a compartir estas fichas ya, para que ustedes los tomen como referencias para su trabajo. Y también el texto que les he mostrado hace rato, les voy a compartir por partes para que vayan trabajando. De eso se trata la tarea para el siguiente sábado. Hasta el viernes ustedes llénenmelo esto y compártanlo por la plataforma. El sábado vamos a dedicar un tiempito para compartir estos avances, a ver qué temas están planteando escribir, sobre qué aprendizajes, a ver qué hechos, qué anécdotas, qué sentimientos sobre ese tema han recogido, han recordado, sobre lo que van a relatar, van a escribir, ¿no? Y le vamos a volver en texto escrito. Tenemos esto hasta el sábado, la siguiente semana ya vamos a empezar a escribir, ¿no?
Ya vamos a empezar a escribir con esta ayuda de estas fichas. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar ahora cómo escribimos, ¿no? Cómo escribimos nuestros textos sobre esto que hemos, en estas fichas hemos resumido, hemos sistematizado nuestras ideas, nuestras experiencias, nuestros conocimientos, ¿no? Que lo vamos a volver en texto. ¿Ya? Entonces les pido con cuidado, trabajen con mucho cariño, dedicación, porque aquí está el punto de partida para que empiecen a escribir ustedes sus textos, ¿ya? Entonces dedíquenle un tiempito, ¿no? Miren, estamos dando hasta el viernes, son buenos días, no estamos dando un día, ¿no? Dedíquenle y compártanlo por la plataforma el viernes, y el sábado vamos a tomar algunos ejemplos de ustedes y vamos a compartir, vamos a mejorar, vamos a dar sugerencias para que queden limpios, porque esta es la herramienta con la que vamos a empezar a escribir la siguiente semana. 2 semanas ya vamos a escribir, ¿no? 2 semanas seguidas vamos a escribir a partir de estas fichas, ¿no? Ya su texto de cada quien, ¿no? Y una semanita le vamos a dedicar a ampliar y a revisar esos textos escritos. Listo, entonces, ¿está clara la tarea? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Listo, entonces, si no hay más preguntas, pues espero que les haya podido haber compartido lo necesario, ¿no? Sobre el enfoque, la teoría y la metodología de la capitalización y la tarea que ahora nos toca hacer para hasta el día viernes, y el sábado vamos a partir de compartir y seguir avanzando. Entonces, sin más, pues buenas noches y que tengan buen fin de semana, o no, buen feriado, ¿no? Más bien fin de semana, buen feriado. Y el miércoles, jueves, dedíquenle a esto que les estamos pidiendo. Entonces, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Buenas noches. Buenas noches.